Noticieros Arco TV cuenta con el mejor cuerpo periodístico para brindarle a usted la información justo en el momento que se genera. Porque la información es poder y el poder se lo da. Noticieros Arco TV. Amigas y amigos, muy buenas tardes, bienvenidos a una edición más de este programa La Entrevista por Arco TV Hidalgo, el canal de tu confianza. El día de hoy vamos a tener a una invitada muy especial. Vamos a platicar con la presidenta del Instituto Estatal Electoral de Hidalgo, María Magdalena González Escalona, a quien le agradecemos mucho que nos acompañe en este programa y que nos regale un poco de su tiempo para platicar acerca de las actividades que el instituto está llevando a cabo. Presidenta, muy buenas tardes, gracias por muchas gracias y buenas tardes, y desde luego pues agradecer este espacio para poder compartir con ustedes pues lo que estamos haciendo desde el Instituto Estatal Electoral de Hidalgo. Gracias, Presidenta. Pues vamos a platicar un poco acerca de las actividades que se están llevando a cabo aquí en el Instituto Estatal Electoral. Entendemos que usted como presidenta tiene relativamente poco tiempo de haber asumido, pero no sé si quisiera platicarnos cuáles son los principales retos que asume ahora que ha llegado a este cargo de presidenta del Instituto Estatal Electoral de Hidalgo. Pues sí, efectivamente, como ya se ha comentado y como se ha sabido, pues el 30 de junio fui designada por el Consejo General del Instituto Nacional Electoral como presidenta del Instituto Estatal Electoral de Hidalgo, y el 1 de julio tomé la protesta al cargo. Es decir, a partir del 1 de julio, pues empezamos a revisar la estructura, el funcionamiento, el personal que trabaja dentro de este instituto, pues para poder identificar en qué medidas estaban cumpliendo las atribuciones legales que están a cargo del Instituto Estatal Electoral, y de tal forma que pudiéramos también revisar el personal que se está haciendo cargo de realizar las actividades, cómo se están coordinando, cómo se están realizando, pero sobre todo identificar áreas de oportunidad que nos permitan elevar la calidad con la que se vienen desarrollando las actividades y básicamente poder cumplir con todas las atribuciones que tenemos encomendadas. En este sentido, estuvimos realizando reuniones de trabajo con todas las áreas ejecutivas de este instituto, estuvimos identificando y conociendo también lo que se ha realizado, lo que está pendiente de realizar, y también aquellas actividades que en conjunto hemos podido identificar como las actividades que debemos fortalecer. Y por ejemplo, una parte muy importante que tenemos ya prevista pues es fortalecer el servicio profesional electoral de este instituto. Tenemos que fortalecer también el desarrollo de competencias del personal que labora en este instituto, y también algo muy importante, las actividades que de capacitación hemos realizado y estaremos realizando hacia afuera del instituto, es decir, con diversos actores estratégicos que se vinculan con y que coincidimos con los propósitos y con los fines de esta institución, en donde, bueno, también es importante consolidar y abrir y más bien identificar nuevas alianzas, ya sea con instituciones públicas o con las propias organizaciones de la sociedad civil, que nos puedan permitir también constituirse como instituciones o organizaciones aliadas, y que definitivamente su apoyo que puedan dar a este instituto es fundamental para también elevar la calidad y fortalecer las actividades que en materia de educación cívica y formación ciudadana se puedan realizar. Entonces, esto es lo que hemos venido realizando, y bueno, sin duda también una parte importante es tener integrada totalmente la Junta General Ejecutiva, como ocurrió el día viernes 19 de agosto, en donde, bueno, también ya tuvimos la oportunidad de proponer al Consejo General de este instituto el nombramiento de nuevas personas que se estarían haciendo cargo de estas áreas ejecutivas, y estos perfiles que se identificaron pues van en concordancia con lo que queremos realizar dentro de este
instituto, que básicamente es elevar la calidad con la que se están realizando las actividades y con la que se están cumpliendo nuestros fines institucionales. Bien, entiendo que se ha trabajado muy arduamente en un diagnóstico del instituto, en identificar los aspectos que se pueden mejorar, fortalecer desde luego las áreas que el instituto tiene que pues utilizar en favor de la ciudadanía, en favor de los derechos electorales de las personas, de los partidos. Dentro de este diagnóstico que se ha hecho, Presidenta, ¿qué acciones concretas ha propuesto para que el Instituto Electoral pueda fortalecerse, por ejemplo, de cara? Yo sé que el trabajo electoral es permanente, pero pensemos de cara al siguiente proceso electoral en el que el Instituto tendrá que tener participación, que me parece es en el año 2024. Así es, nosotros en el 2024 en el estado de Hidalgo estaremos eligiendo diversos cargos del ámbito local, como son diputaciones locales y ayuntamientos. Entonces, nosotros nos tenemos que prevenir muchas situaciones problemáticas que se puedan presentar durante la organización y desarrollo de este proceso comicial, y en ese sentido, bueno, pues entonces tendremos nosotros que ir previniendo precisamente las problemáticas que se puedan dar. Para ello es muy importante no solo prevenir esas problemáticas, sino también darle atención para que no se presenten. Y una parte muy importante que hemos visto que nos va a permitir enfrentar este proceso de manera eficaz, pues es precisamente teniendo una estructura operativa bien delimitada, bien estructurada, que nos permita definir las actividades, las acciones que a cada quien le correspondan, para que se pueda tener una plena conciencia de la responsabilidad que cada una de estas áreas y personas tendrían a su cargo, y de qué manera estas personas interactúan en la preparación de un proceso electoral. Es decir, un proceso electoral es un engranaje que va por etapas, que va por tiempos, y en estas etapas y en estos tiempos determinadas áreas del Instituto Estatal Electoral participan como líderes de proyectos. Entonces, para poder tener un funcionamiento adecuado, necesitamos tener una estructura operativa que responda a estos desafíos que implica la organización de un proceso electoral. Entonces, esa parte es algo muy importante. Estamos avanzando en una reestructuración del instituto, evidentemente atendiendo los límites que el Código Electoral del Estado de Hidalgo nos establece, y también los límites que tenemos establecidos en el actual reglamento interior, para que en su caso nosotros podamos también prever posibles modificaciones que nos permitan tener esta estructura organizativa, esta estructura ejecutiva, que nos permita así, de esta manera, poder, repito, asignar responsabilidades y proyectos muy claros, muy específicos a cada una de estas áreas, para ir organizando y preparando el próximo proceso electoral, entre otras actividades que desde luego tienen que ver con el quehacer cotidiano de esta institución, como son las actividades de promoción de la cultura democrática, de formación ciudadana, en fin, ¿no? Este tipo de actividades que en todo tiempo estamos realizando como parte de una institución que coadyuva al desarrollo democrático de México. Entiendo que la estructura del instituto es muy compleja y que las funciones que realiza pues son muy diversas también. Quizás algo que la ciudadanía se pregunta a bote pronto cuando pensamos en el Instituto Estatal Electoral es ¿cuánta gente trabaja aquí? Y una segunda cuestión, ¿qué relación tiene toda esta cuestión con el tema presupuestal? Que estamos en una etapa en donde ya el Congreso del Estado estará por definir el tema de presupuesto, y si ustedes como instituto van a requerir quizás mayor apoyo económico, mayor presupuesto, o si por el contrario a lo mejor habrá que ajustar algunas áreas al respecto de estos temas. Normalmente a la gente le interesa saber, ¿no?, cómo funciona el instituto, cuánto dinero se gasta. Yo sé que eso pues a lo mejor no se puede saber, ¿no?, de manera muy, muy concreta, pero
este tipo de aspectos operativos que ayudan a darle transparencia al instituto. Bien, bueno, dentro del instituto que yo recibo el 1 de julio, pues tenemos que trabajan más de 180 personas. Me parece que son 188 personas las que trabajan en este instituto. Es con quienes nosotros nos abocamos a precisamente revisar esta estructura operativa que se tiene en función de las áreas y el personal que se tiene contratado. Ahora, nosotros tenemos también términos para preparar el anteproyecto de presupuesto. Por ejemplo, de acuerdo a lo que establece el Código Electoral del Estado, nosotros tenemos hasta el 15 de septiembre para presentar el anteproyecto de presupuesto al Consejo General, que es el máximo órgano de dirección, pero tenemos también que pensar en que se los tenemos que dar 15 días antes para que les dé tiempo de revisar todo lo que implica la construcción de este anteproyecto de presupuesto. Entonces nosotros estaríamos o nos tenemos que preparar para socializar este proyecto antes del 31 de agosto. Bien, vamos a hacer una pequeña pausa y regresamos para seguir platicando con la presidenta del Instituto Estatal Electoral de Hidalgo, María Magdalena González. Noticieros Arco TV cuenta con el mejor cuerpo periodístico para brindarle a usted la información justo en el momento que se genera. Porque la información es poder y el poder se lo da. Noticieros Arco TV. Anuncia tus productos y o servicios en Arco TV. Llámanos. Noticieros Arco TV cuenta con el mejor cuerpo periodístico para brindarle a usted la información justo en el momento que se genera. Porque la información es poder y el poder se lo da. Noticieros Arco TV. Estamos de regreso, amigas y amigos. Seguimos platicando, muy agradecidos con la presidenta del Instituto Estatal Electoral por recibirnos esta tarde aquí en las instalaciones del Instituto. Presidenta, nos platicaba acerca de la estructura operativa, de la cuestión presupuestal del instituto, de las funciones que este realiza. No sé si quiera abundar un poquito más en ello, retomar un poquito la pregunta que habíamos hecho, si pudiéramos sobre ese tema. Sí, muchas gracias. Y comentaba que bueno, el anteproyecto de presupuesto de este instituto lo estamos elaborando, que se tiene que presentar de acuerdo a nuestra norma. Lo tenemos que presentar a más tardar el 15 de septiembre para su aprobación al Consejo General. Y el Consejo General, es decir, quienes integran el Consejo General, de acuerdo también a la norma, tienen que conocer este anteproyecto con 15 días de anticipación. Es decir, que nosotros lo estaríamos aprobando por la Junta General Ejecutiva a más tardar el 31 de agosto. Y a partir de que la Junta General Ejecutiva lo aprueba, entonces nosotros estamos en posibilidad de darlo a conocer a quienes integran el Consejo General de este instituto. Entonces estamos en este procedimiento actualmente y esperamos poderlo cumplir a cabalidad como lo establece la normatividad de este instituto, es decir, el Código Electoral del Estado de Hidalgo. Entonces eso es en lo que estamos, ¿no? Muy bien. Hace un momento comentaba, presidenta, algo que a mí me parece fundamental: el trabajo de acercamiento con organizaciones de la sociedad civil. Sabemos que uno de los grandes retos que enfrentan las instituciones en general hoy en México, en Hidalgo, es el recobrar la confianza de la ciudadanía. Preguntarle desde su perspectiva cómo fortalecer esa confianza de la ciudadanía y qué papel juega este acercamiento con OSCs por parte del instituto sobre este tema. Mira, algo muy importante es que para que la ciudadanía participe y coadyuve en el funcionamiento de toda institución pública, es muy importante que se tenga confianza en esa institución pública. Entonces, una tarea importante que tiene este instituto es generar esa confianza hacia las actividades que nosotros realizamos, hacia el quehacer institucional y sobre todo, ya hablando de un proceso electoral, pues la confianza hacia los resultados electorales.
Entonces, en este sentido, es muy importante que la ciudadanía se involucre en las actividades que realiza el Instituto Estatal Electoral. Uno de los momentos más importantes en donde la ciudadanía se involucra en estas actividades es precisamente durante el desarrollo de un proceso electoral. De ahí la importancia de dar a conocer cada una de las actividades que nosotros realizamos para poder preparar y, en su caso, en el momento de la jornada comicial, pues poder invitar a la ciudadanía que vote es precisamente en el año electoral. Y bueno, y previo al año electoral, pues lo importante que nosotros tenemos que trabajar también con las instituciones y con las organizaciones de la sociedad civil es la importancia de la participación ciudadana más allá de la participación electoral. Es decir, generar esta parte importante en donde la ciudadanía se tiene que asumir como agente de cambio. Y como agente de cambio implica que se asuman como personas que pueden incidir en la toma de decisiones para mejorar pues, nuestras condiciones de vida. Y en este caso, cuando la ciudadanía se asume como agente de cambio, estamos hablando que se asume con esta responsabilidad de coadyuvar a resolver problemas públicos obviamente en coordinación, en comunicación o con la apertura de las instituciones públicas que son las responsables de brindar servicios, ¿no? O de atender demandas ciudadanas que tienen que ver con servicios públicos. O bien, cuando la ciudadanía entra en esta parte que se le llama rendición de cuentas, o que conocemos como la rendición de cuentas, cuando la ciudadanía demanda información pública de no solo el instituto, sino también de instituciones públicas, porque ahí es donde la ciudadanía encuentra información importante que le permite revisar cómo estamos trabajando las instituciones públicas. Entonces, todo esto que estoy mencionando es importante trabajarlo en pues esta parte que se llama de formación, o que llamamos de formación cívica o de cultura cívica o de participación ciudadana, y es ahí donde nosotros nos vinculamos con las organizaciones de la sociedad civil y también con instituciones educativas. Esto es importante porque hay que reconocer que en México existe un déficit de ciudadanía y que si bien la ciudadanía en el momento en donde más participa o se involucra en las elecciones, tenemos siempre que mirar porque la ciudadanía participe más allá de las elecciones y en donde realmente una vez elegidos los cargos, pues la ciudadanía también pues le da un seguimiento a la actuación de la autoridad pública electa para establecer, por ejemplo, en temas de rendición de cuentas y de participación, pues coadyuvar al gobierno electo a precisamente ejercer esa gobernabilidad, ¿no? Con la participación ciudadana. Entonces creo que esa es una parte importante, y si lo estamos promoviendo hacia otras instituciones públicas, desde luego que también nosotros lo tenemos que hacer en el quehacer de este instituto, ¿no? Que confíen en nuestro trabajo. Sí, sin duda, fortalecer, aperturar los canales de interacción entre la ciudadanía y el instituto. Ahora, hablando de un poquito de este tema que implica la falta o pérdida de confianza de la ciudadanía, sabemos que hay una propuesta de reforma en materia electoral que viene desde la Federación, en donde, pues, entre otras cosas, se propone que los organismos locales electorales pues ya no tengan funciones, es decir, que se centralice de alguna manera la actividad electoral. Esto pues, ha generado posturas desde luego muy encontradas, incluso parte del fundamento o la justificación de esta reforma, entiendo, tiene que ver con esa necesidad de recobrar la confianza, ¿no? Que es muy polémica, pero finalmente a mí sí me gustaría preguntarle, Presidenta, su postura acerca de esta reforma que pues desconocemos si va a llegar a aprobarse o no en este momento, pero en todo caso, ¿cuál es la postura del instituto, de usted como presidenta, frente a esa posibilidad, frente a ese escenario que se vislumbra el día de hoy? Bien, desde el 2014, desde la reforma electoral del 2014, hay que recordar que existía el Instituto Federal Electoral
y los institutos estatales o comisiones estatales electorales, dependiendo de la denominación que en cada entidad federativa se tuviera. A partir de 2014, cuando se crea el Instituto Nacional Electoral, bueno, pues se crea un sistema nacional de elecciones, en donde este Instituto Nacional Electoral pues era la autoridad, es la autoridad rectora de la función electoral. En ese sentido, se crea el sistema INE y el sistema OPLES, organismos públicos locales, que son precisamente, en este caso en el estado de Hidalgo, el organismo público local, pues es el Instituto Estatal Electoral. Y este Instituto Estatal Electoral, pues se coordina con el Instituto Nacional Electoral para organizar las elecciones estatales, es decir, la elección de la gubernatura, de las diputaciones locales y de los ayuntamientos, toda vez que esta autoridad nacional rectora tiene atribuciones muy específicas, como es la integración de las mesas directivas de casilla, la ubicación de casillas, en fin, temas de fiscalización y demás, ¿no? Pero también esta institución estatal pues tiene la función en un proceso electoral local de realizar el registro de candidaturas, de resolver temas en términos de campañas electorales, registro de partidos políticos locales, en fin, también tiene sus propias atribuciones en el ámbito local. Entonces, lo que yo he observado y de acuerdo a mi experiencia es que el modelo INE-OPLES ha funcionado y ha funcionado muy bien, porque en las elecciones locales también se tienen que atender ciertas particularidades que no necesariamente son igual que organizar una elección de diputados federales, senadores o presidencia de la República. Entonces, creo que los institutos públicos locales han hecho un gran aporte a las elecciones, a la organización de las elecciones locales, y por decir, el Instituto Estatal Electoral de Hidalgo ha hecho grandes aportes en términos de acciones afirmativas que se han aplicado ya en diversas elecciones del estado de Hidalgo, desde, estamos mencionando, por ejemplo, acciones afirmativas a favor de los jóvenes en la postulación de candidaturas, acciones afirmativas de pueblos y comunidades indígenas, acciones afirmativas de paridad, ¿no? En términos de género también, cómo se han venido atendiendo, por ejemplo, el tema de violencia política en razón de género. También son grandes aportes que han venido atendiendo los institutos públicos locales, pero lo más importante es que atienden a condiciones muy específicas de las entidades, que esto es, digamos, es muy diferente a las características que deben tener las elecciones federales. Entonces, en esa parte, los aportes que se hacen y se atienden desde un instituto electoral local son múltiples, porque precisamente cuando hablamos de, por ejemplo, elecciones o la organización de elecciones en lugares o en distritos indígenas locales, pues se tienen que atender ciertas particularidades que son muy diferentes, por ejemplo, a las particularidades que se tienen que atender en Oaxaca o en Chiapas o en Chihuahua o Sonora y en el estado de Hidalgo. Entonces creo que esa parte no se tiene que perder de vista, que en las elecciones electorales del ámbito local se atienden particularidades muy específicas de cada entidad federativa. Y entonces, en ese sentido, el sistema INE-OPLE ha funcionado y ha funcionado muy bien. Claro, no, yo coincido absolutamente con ese punto de vista. Es la esencia del federalismo, acercar a los estados, a las regiones, la labor de las instituciones para que se puedan atender esas particularidades de las que precisamente nos habla. Ojalá vamos a estar pendientes de esta reforma, de este tema, para ver cómo se va desarrollando. Presidenta, ¿algún mensaje final que quiera usted mencionar acerca de su labor en el instituto, de lo que espera llegar a lograr y pues de lo que se pretende conseguir desde su gestión como presidenta del Instituto Estatal Electoral de Hidalgo? Sí, pues lo que pretendemos es profesionalizar ese instituto, y para ello pues también necesitamos profesionalizar al personal que trabaja en este instituto,
y con esto esperamos nosotros elevar la calidad con la que se realizan las actividades a cargo de nosotros en la materia tanto electoral como en la materia de formación ciudadana. Muchísimas gracias, Presidenta, por estos minutos que nos ha regalado aquí en el Instituto Estatal Electoral de Hidalgo para que podamos tener una visión más amplia, más clara acerca de la actividad electoral que se está desarrollando desde esta institución, y agradecerles a todas y todos ustedes por acompañarnos en una edición más de La Entrevista por Arco TV Hidalgo, el canal de tu confianza. Hasta la próxima. Noticieros Arco TV cuenta con el mejor cuerpo periodístico para brindarle a usted la información justo en el momento que se genera. Porque la información es poder y el poder se lo da. Noticieros Arco TV. Anuncia tus productos y o servicios en Arco TV. Llámanos. Arco TV Hidalgo.